Buen día, muy buenos días a todos. Lo primero decir que es una enorme alegría estar aquí, en cierta manera en un doble retorno, ¿verdad? Porque por un lado es volver a la poesía de Gerard, a la poesía de Gerard Vergés, que evidentemente uno no abandona nunca una vez que se acerca a ella, ¿no? Pero otra cosa distinta es eso, es hablar para un público y para en un acto dentro de unas jornadas como estas de la importancia fundamental, ¿no?, que tiene la obra literaria y muy especialmente la poesía de Gerard. Y de alguna forma también es un retorno a Tortosa, porque durante pues prácticamente 14, 15 años Tortosa fue un destino absolutamente frecuente, muy habitual. A veces no llegábamos a Tortosa, nos quedábamos a medio camino, ¿verdad? Yo bajaba con amigos de Reus, Cambrils, y quedábamos, por ejemplo, en La Ampolla a comer, y nos veíamos en La Ampolla. Gerard subía desde aquí, desde Tortosa, y nos veíamos allá. En otras muchas ocasiones veníamos aquí, y desde la muerte de Gerard, evidentemente, estos retornos, ¿no?, a la ciudad de Tortosa se han ido espaciando y se han ido inevitablemente, de alguna manera también, distanciando en el tiempo. Igual que es doble esta alegría de este doble retorno, también es doble el agradecimiento que quiero hacer antes de empezar a hablar, ¿no? En primer lugar a la organización, especialmente a Kim Melchor, que es con quien yo he tenido también contacto, relación. Vino a verme a Cambrils, estuvimos una mañana hablando de Gerard, de sus proyectos dentro del mundo también de la cultura, de la literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Y digo ese doble agradecimiento, primero por dedicar estas jornadas a la obra de Gerard, a la obra de Gerard Vergés, porque yo creo que es fundamental. Decía antes Emili Rosales que frecuentemente los escritores, después de su fallecimiento, después de su muerte, viven un periodo, de alguna manera, de purgatorio, a veces incluso de infierno, ¿no?, más que de purgatorio, del que salen o no, ¿no? Uno nunca sabe si realmente, como se dice, de que el purgatorio es la expiación de los pecados, ¿no?, para alcanzar después o posteriormente el cielo. No sé yo realmente si en el caso de la poesía o en el caso de la literatura ese purgatorio sirve realmente para eso, ¿no? A veces sirve simplemente para caer en el olvido y para acabar arrumbado, ¿verdad?, prácticamente con una línea en algún libro de texto de vez en cuando. Por eso me parece muy importante, ¿no?, esa lucha contra el olvido y ese mantener presente a un autor y a su obra, que me parece que son absolutamente fundamentales, como intentaré también comentar ahora, como también ha dicho Emili, y como supongo que comentarán muchos de los ponentes que estos días van a estar aquí en esta mesa. Y el segundo agradecimiento es evidentemente por haber tenido la gentileza de invitarme a participar. Hablar de Gerard es siempre un placer, un absoluto placer, hablar de su obra y además recordarle porque fue y es, y hay gente a la que me cuesta mucho, o de la que me cuesta mucho hablar en pasado. Y Gerard es uno de estas personas, a pesar de que ya hace, bueno, digamos, tiempo, ¿no?, que nos dejó. Sin embargo, yo todavía de Gerard sigo hablando muy frecuentemente en presente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque fue, evidentemente, un referente literario, pero fue también un amigo cercano, un amigo próximo, al que yo siento muy dentro de alguna forma, ¿no? El título de la charla, la ponencia, la conferencia, como lo queramos llamar, lo que intenta traducir a Gerard Vergés, corazón, memoria y lenguaje, es reflejar la experiencia de mi contacto con el poeta y posteriormente, de alguna manera, con su poesía y con la traducción de la misma. No se trata de un ejercicio, diríamos, académico o casi de un manual sobre cómo ha de ser la traducción. No, yo hablo de mi experiencia, de mi acercamiento al hombre, de mi acercamiento al poeta y después de cómo enfoco y cómo me acerco a la traducción de su poesía. Y lo voy a comentar, lo voy a intentar plantearlo desde tres perspectivas distintas, ¿no? Ese corazón
memoria y lenguaje. La primera parte, la del corazón, tendría que ver con esa cercanía personal, humana, de alguna manera, con el poeta, que como también comentaré después, me parece fundamental para entender su obra y para poder profundizar en esa obra. La segunda, la memoria, es hacerme partícipe, o hacernos los lectores, cualquier lector, ¿no? Yo hablo en este caso de mí y de mi experiencia, hacernos, digo, partícipes de la propia memoria del poeta. Yo creo que la poesía de Gerard, intentaré también comentarlo después y justificarlo de alguna manera, es poesía de la memoria. A ver, una afirmación de este tipo sé que es arriesgada y sé que cualquiera me podría decir, hombre, coño Ramón, sí, toda poesía es poesía de la memoria, evidentemente. O sea, en el momento en que nos sentamos a escribir sobre un folio o en un ordenador, estamos rememorando emociones, sentimientos, vivencias, etcétera, etcétera, y por lo tanto estamos jugando, obviamente, a la recreación de la memoria y de alguna manera, por lo tanto, también a la falsificación del recuerdo, ¿verdad? Porque no olvidemos que la memoria miente en sí misma, ¿verdad? Miente en sí misma. Yo me recuerdo cuando le comentabas esto a los alumnos tanto del instituto como de la facultad, que el escribir de alguna manera es mentir, ¿no? Porque escribimos desde la memoria y la memoria miente. Todo el mundo se quedaba muy extrañado. Y dice, no, podemos hacer si queréis una prueba, muy fácil, ¿no? Contamos, por ejemplo, o me contáis, por ejemplo, 4 o 5 de vosotros qué os pasó ayer en la clase de lingüística aplicada, ¿verdad? Y ya veréis cómo salen 4 o 5 relatos distintos, habiendo vivido todos lo mismo y habiendo pasado apenas unas horas, ¿no?, de aquellas vivencias. Ocurre, pues, como con esa famosa etiqueta de poesía de la experiencia, cuando dice, bueno, a ver, ¿y qué poesía no nace de la experiencia? Evidentemente. Pero bueno, todos sabemos que ese tipo de etiquetas nos pueden ser útiles en un momento determinado. Yo creo que en Gerard la memoria es algo fundamental, tanto la memoria, lo veremos después también, de lo vivido, como la memoria de lo artístico. Y también intentaré entrar en ello. Y finalmente, obviamente, el lenguaje. ¿Por qué? Bueno, pues por una razón también muy evidente. Primera, porque la literatura, y muy especialmente la poesía, es lenguaje, no es otra cosa. Aquello de la sensación de los románticos, ¿no? El romanticismo es un movimiento clave, como todos sabemos, fundamental para muchas cosas, que nos deja una herencia importantísima, pero que también nos va a dejar una especie de, como diríamos, sacos terreros casi sobre la concepción de la literatura que no hemos sido capaces de quitarnos de encima, ¿verdad? Desde, por ejemplo, la concepción fatídica y dolorosa del amor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, si no se sufre, no se ama. Y decimos, ¿cómo? No, a ver, no digamos tonterías, ¿verdad? O aquello que dice Becker, tan bonito, podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. No es verdad. No puede haber poesía si no hay poetas, porque la poesía es lenguaje. Una puesta de sol no es poesía. Una puesta de sol puede ser un motivo poético para que alguien la convierta en palabras. Y las palabras hacen el poema. Y, evidentemente, cuando traduces, que es también de lo que yo quiero comentar alguna cosilla, ¿verdad? Cuando traduces, obviamente, también uno de los elementos fundamentales es la complicidad del lenguaje. El ser capaz de entender, incluso en algún momento de mimetizar, ¿no?, el lenguaje, el tono poético del poeta al cual vas a traducir. Intentaré, digo, un poco desarrollar todo ello. Pero vamos por partes. Yo entro en contacto con Gerard, creo que era, o fue en el año 2001, cuando estaban en plena efervescencia las movilizaciones contra el trasvase, y en concreto, si no me equivoco, en el mes de abril de ese año 2001, y aquí en Tortosa, donde hay una gran manifestación, donde acudimos gente de sitios muy distintos. Yo aquel día estuve apenas un momento porque tenía que marcharme, amigos que luego también tuvieron mucha relación con Gerard, sí estuvieron más tiempo en ese día en contacto también con el propio Gerard. Ahí digo, le conocemos, prefiero utilizar el plural ahí en ese caso personalmente. Yo le conocía, digamos, tangencialmente como escritor, pero volvemos un poco también a lo que hemos hablado antes, ¿no? En ese momento, principios del siglo,
final del siglo pasado, del siglo XX, la poesía de Gerard no es fácil de localizar. Ni es fácil, si no es en bibliotecas, si no es, no es una poesía que esté al abasto, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, que su último libro de poemas, El Giri entre cars, ¿verdad?, es del año 1988. Y estamos hablando, por lo tanto, de prácticamente pues 12 años después, ¿verdad? O 11, 12 años después. Yo le conocía tangencialmente, había estado incluso en alguna lectura suya, recuerdo con mucho cariño un recital que dio Gerard en La Vaquería, que era una especie de pub con connotaciones culturales, literarias, etcétera, en Tarragona, y fue invitado por un grupo de poetas a hacer esa lectura, ¿verdad? En La Vaquería yo estuve en esa lectura, llegué, creo, a saludarle, al final, aquello entre amigos, a saludarle, darle la enhorabuena por la lectura. Me dejó un pozo, de alguna forma, bueno, de agrado, pero claro, no es lo mismo el escuchar unos poemas en una lectura, además, bueno, pública, tal, que después entrar en su obra literaria. ¿Vale? Digo que ese era mi conocimiento de Gerard. Había leído algunos poemas suyos, había asistido a alguna lectura, sabía evidentemente que era un escritor importante, un escritor notable, pero poco más. Evidentemente, cuando se juntan un grupo de escritores y muy especialmente poetas, acabas hablando de poesía, inevitablemente, ¿verdad? Y yo recuerdo que en ese encuentro, Gerard nos comentó, supongo que alguna pregunta indiscreta de alguien, probablemente del poeta Juan López Carrillo, que era el más indiscreto de todo el grupo, y que quizá le preguntaría, bueno, usted o tú, no recuerdo, supongo que en aquel momento sería usted todavía, luego ya fue tú, no tiene nada nuevo, no ha escrito nada, no tiene ninguna cosa tal. Gerard poco nos hacía, gambeteaba, ¿no?, que dicen los argentinos, nos toreaba, ¿no?, diciendo, bueno, sí, pero bueno, no tengo nada, no. Hasta que al final, en ese mismo encuentro, sabemos que guardaba en el cajón un libro inédito, que tenía un libro completo, un libro cerrado, ¿verdad? Un libro que no había publicado, yo creo que por dos razones fundamentales. Una, porque no le apetecía para nada el andar deambulando de editorial en editorial buscando un editor para el libro y a ver quién me publica el libro y a ver quién le da cabida a ello, porque en realidad yo creo que la, digamos, posibilidad en el ámbito literario y en el ámbito de la literatura catalana es exactamente igual, de que un poeta publique de manera continua en la misma editorial, etcétera, etcétera, no es habitual. Así como ocurre con los novelistas, que sí es más frecuente, que forman parte de una cuadra literaria, pero están ligados a un tal, ¿no? Salvo unos cuantos nombres determinados, no es habitual, ¿no?, que un poeta tenga facilidad para publicar, ¿no? Digo que nos habló de ese libro 13 años, digo, después del poemario anterior, y yo no sé cómo fue la cosa. Lo cierto es que Juan López Carrillo, del que hablaba yo antes, prácticamente se ofreció como intermediario para la publicación de ese libro. Dijo, Gerard, si tú quieres, o si usted quiere, vuelvo otra vez, recuerdo, supongo que sería usted en aquel momento, podemos mirar la publicación del libro. Juan acababa de publicar muy poquito tiempo antes en DVD Ediciones un libro, se llamaba 69, Modelo para Amar, ¿verdad? Era un libro donde mezclaba la poesía visual con textos, digamos, de poesía clásica, etcétera, en la propia DVD. Y sabía que Sergio Gaspar, el editor de DVD hasta ese momento había publicado básicamente poesía en castellano, teniendo su sede en Barcelona, ¿verdad? Y una colección de poesía, una de las colecciones importantes. Hoy miras el catálogo de DVD y te das cuenta de que por ahí pasaron algunos de los nombres más importantes de la poesía española de los años 80 y 90, ¿verdad? Sin ninguna duda, ¿no? Y que Sergio quería iniciar una colección dentro de DVD de poesía en lengua catalana. Y fue cuando le ofrece, ¿verdad?, Juan a Sergio la posibilidad de publicar un libro nuevo, el nuevo libro de Gerard Vallès. Sergio Gaspar, yo creo que vio abierto al cielo, ¿verdad? Y le pareció una cosa absolutamente... Yo creo que antes de ver el libro,
yo creo que Sergio había dicho que sí, que él publicaba el nuevo libro, que es el que finalmente acabaría viendo la luz como La insostenible Llulleresa del vers, ¿verdad? Ese último libro, de alguna manera, de la producción poética de Gerard, salvo este ramillete espléndido, ¿verdad? Pero no dejan de ser más que eso que los más academicistas llamarían una plaquette, ¿verdad? Es decir, no llega a la condición de libro, ¿no? Son 5 poemas magníficos, ¿verdad? 5 poemas. Y digamos que ahí se inicia ese viaje hacia la luz de la insostenible Llulleresa del vers, como decíamos antes, y comienza también una relación personal con Gerard, que culminará en una amistad absolutamente perdurable, como decía antes, ¿no? El contacto personal, en el primero, digamos, con la edición de la insostenible Llulleresa del vers, y después, más tarde, con la preparación de la edición de su poesía reunida en aquel momento, porque evidentemente mientras un poeta está vivo no puede ser nunca poesía completa, ¿verdad? Desde ese momento era la poesía reunida de Gerard Vergés, que fue La raíz de la mandrágora traducida al castellano. Nos vimos, repito, muchísimas veces, hablábamos de literatura, de poesía, de todo, ¿verdad? De todo. Y yo descubro, digo, un hombre culto, tremendamente culto, con una curiosidad insaciable ante la vida, con una variedad de conocimientos absolutamente asombrosa. O sea, Gerard te podía dar, por ejemplo, la receta exacta del martini buñuelesco, es decir, cómo don Luis Buñuel preparaba los martinis, cuál era el martini que Buñuel empleaba, cómo prácticamente ese martini solamente era mojar el corcho y pasarlo por encima de la ginebra, etcétera, 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 hasta, evidentemente, podía hablarte de la pintura del Renacimiento italiano, por poner un ejemplo, ¿verdad?, o de cualquier otra manifestación artística que era una de sus grandes pasiones, el mundo del arte, ¿verdad? O conocía los mejores restaurantes en kilómetros a la redonda y los whiskies de mayor nobleza prácticamente de cualquier rincón de Europa, pero a la vez, paralelamente, también conocía las grandes corrientes de pensamiento contemporáneo y se podía hablar con él con un pozo, por su parte, extraordinario, de filosofía, de cuestiones ideológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Un hombre, digo, con una curiosidad insaciable, con una vastedad de conocimientos, un hombre, además, de una educación exquisita. Gerard tenía esa formación, de alguna manera, ¿no?, del hombre, digamos, educado hasta, en algún caso, casi, voy a decir, el extremo, amable, generoso. Fue, al menos en nuestra relación con él, ¿verdad?, fue siempre un hombre en todos los sentidos, ¿no?, de ofrecernos lo que él sabía, su concepción de la poesía, hasta abrirnos las puertas de su casa, el contacto con su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, por otra parte, también un hombre, digamos, de una cercanía, ¿no?, bueno, que se derivaría también de esto que decía yo antes, y por otra parte, también de una profunda humildad. Yo creo que, literariamente hablando, estoy hablando fundamentalmente desde el punto de vista literario, ¿no?, él siempre se decía, bueno, lo que yo hago tampoco es tan importante. O incluso, recuerdo una vez que nos reímos muchísimo, porque cuando ya tenía prácticamente cerrado la traducción de La raíz de la mandrágora y nos reunimos ya para darlo a imprenta, bueno, al editor, en ese caso, ¿no?, a Juan Ramón Ortega Eugena de la poesía del señor Hidalgo, Gerard me dice en un momento, en esa comida, dice, es que hay muchos poemas, Ramón, que me los mejoras, ¿no? Y digo, venga, Gerard, por Dios, no jodamos, ¿verdad? No puedes, evidentemente. Pero él tenía esa idea, ¿no?, de celebrar también lo que los demás hacían, y que lo que los demás hacían podía ser algo realmente importante. Por otra parte, también tenía la franqueza y casi el descaro, en algún caso, de censurar aquello que no le parecía bien. Yo recuerdo
como yo no estuve ahí en ese acto, ¿no? Pero lo contaban algunos compañeros y amigos de Tarragona, que hizo la presentación de un grupo de escritores y que presentaban una revista y tal en Tarragona. Y en el acto de presentación, sí, claro, por un lado estuvieron las palabras, bueno, que siempre tocan en este tipo de actividades o de este tipo de actos, pero por otro se ve que les dio un buen repaso de las cosas que no sabían hacer nunca dentro del ámbito literario y que ese grupo parece ser que estaba haciendo. Pero va, aquello de decir, me han invitado a la boda y lo primero que ha hecho ha sido darle un palo al novio, ¿verdad? Es decir, en ese sentido también era capaz de eso. ¿Por qué? Porque era tremendamente honesto consigo mismo y muy especialmente desde el punto de vista literario, ¿no? Paralelamente a esa relación personal, y no quiero, porque si no yo tengo una facilidad para irme por las ramas, descubro al poeta. ¿Por qué? Bueno, pues porque una vez leída La sostenible lloresa del vers, que es el primer libro completo, que yo hago la entrada casi al revés, ¿verdad? Empiezo por el último libro en ese momento y luego a partir de ahí ya sí. Entonces continúo con La ombra ruyenca, con el long play y con el giri entre cars, siguiendo, digamos, de alguna manera el orden cronológico de la poesía de Gerard, ¿no? Y claro, digamos, descubro al poeta y lo hago con asombro absoluto y con una felicidad también absolutamente tremenda, ¿verdad? Absolutamente tremenda. Eran en aquel momento, hoy serían 5, si juntamos, digamos, el Jardí de las Delicias también, pero en aquel momento eran 4 libros, solo 4 libros, ¿no? Para un poeta. Bueno, 4 libros es obra evidentemente menguada, ¿verdad? Obra escasa, cuantitativamente hablando, evidentemente. Pero 4 libros espléndidos, 4 libros magníficos, ¿verdad? En el primero de ellos, en La ombra, se creaba un mundo literario que luego iba a mantenerse en el resto de libros con variantes, con variaciones, con formas distintas, ¿no? La ombra, como todos sabéis, La ombra ruyenca de la Lloba, cuyo título proviene de un verso de la Neida, ¿no? de Virgilio, ¿no? Cuando habla de que fueron criados, los Rómulos fue amamantado a la sombra rojiza de una loba, o algo así, ¿verdad? Recuerdo más o menos de mis lecturas de Virgilio, ¿no? Digo que es un largo poema, porque, claro, La ombra ruyenca de la Lloba, pensemos, son 345 versos en un único poema. Por lo tanto, esos casos en los cuales el poema y el libro coinciden, y eso, y tampoco voy a abundar ahí, porque también ya lo ha hecho antes Emily, tiene ese planteamiento que es absolutamente bueno, pues, feliz, ¿no? Para el resultado del libro, que es el desdoblamiento. El desdoblamiento en los dos gemelos, Rómulo y Remo, ¿verdad? Ambos, obviamente, son el mismo, o son dos manifestaciones, digamos, de la misma voz. Rómulo es el poeta, Rómulo es el que tiene la mirada intimista, de alguna manera, frente al mundo, pero un mundo que es elástico, un mundo que se extiende, se encoge, que igual hay referencias a la antigüedad, al mundo clásico, al mundo grecolatino, como hay referencias a las tierras del Ebro, como hay referencias a anécdotas o a cuestiones familiares y biográficas absolutamente cercanas, mientras que Remo es el exégeta, es el que glosa, digamos, la palabra poética de su hermano Rómulo. Eso que podía parecer un juego un tanto curioso y extraño incluso, el resultado final es absolutamente asombroso. ¿Por qué? Porque puedes leer el poema completo por sí mismo, sin necesidad de la exégesis, de la glosa de Remo. Puedes leer el poema siguiendo de alguna forma los comentarios y anotaciones en prosa que ese Remo erudito, crítico, etcétera, va haciendo al poema, e incluso admite todavía una tercera lectura, que es o son las prosas solas. Porque aunque hay muchos puntos de enlace, ¿verdad? Remo dice, como dice mi hermano, papá, no sé qué, pero en muchos casos los comentarios, los textos que se incluyen en esos textos en prosa son absolutamente legibles de forma independiente, ¿no? Se abre, digo, ahí un recorrido que continúa en Long Play per un ánima trista, que es un libro misceláneo, un libro distinto, donde los grandes temas siguen siendo los mismos, pero la manifestación
es diferente. Giri entre cars, un espléndido libro de sonetos. No es, creo, baladí el decir que mientras escribe el Giri entre cars está traduciendo los sonetos de Shakespeare. Ya se ha dicho también que prácticamente Gerard estuvo traduciendo los poemas shakespearianos pues durante una década, o quizá más de una década, ¿verdad? Y en ese periodo de tiempo es también cuando escribe Giri entre cars. Sonetos, efectivamente, donde rastreamos la huella shakespeariana, sin ningún tipo de duda, también la huella de Vicens García, el rector de Vallfogona, por el que Gerard tenía un aprecio muy especial, y también, en buena medida, el barroco español, muy especialmente Góngora y Lope, ¿no? Tras esos sonetos de Giri entre cars. Y La insostenible lloresa del vers, que es un libro de madurez absoluta, un libro donde encontramos ya al Vergés total, al Vergés completo, donde se ha liberado incluso, y no lo digo en el sentido peyorativo, ¿no?, de que lo otro sea una carga, de formas, de estructuras métricas, y emplea el verso libre, incluso el versículo, las imágenes fluyen con otro ritmo diferente, aunque obviamente sea el mismo Vergés y sean los mismos temas los que siguen apareciendo en la insostenible lloresa del vers. Bueno, por otra parte también, tampoco aportó nada nuevo, pero bueno, curioso que buena parte de sus títulos sean referencias también a sus lecturas, ¿no? L'Ombra Ruyenca es, lo hemos dicho, referencia a Virgilio, Giri entre cars es referencia a Ausiàs March, y La insostenible lloresa del vers es una paráfrasis, como todos pueden recordar, ¿no?, de Milán Kundera, y el título de su novela, ¿no? Ahí es, de alguna forma, también, a través de esas lecturas y de ese acercamiento, yo creo que como nace el proyecto de la traducción de esa poesía reunida de Gerard al castellano, que es lo que después será La raíz de la mandrágora, que aparecerá en 2005. Estamos hablando, fijaros ahí, en un periodo de tiempo de 3-4 años, se publica primero el último, La insostenible lloresa del vers, y aparece 3 años después La raíz de la mandrágora, su poesía reunida en versión original, obviamente, en lengua catalana, y en versión traducida al español, por mi parte, ¿no? No sé exactamente, ya no recuerdo cómo yo llegué acabé siendo yo el traductor, ¿no? Supongo Gerard conocía algunos de mis libros de poemas, y yo creo que sería el editor Juan Ramón Ortega quien pasó a Gerard la propuesta, y Gerard, que me había leído algunos poemas míos, bueno, parece ser que pensó que podía tirar para adelante y encargarme de ello, ¿no? Y fue el punto de partida. Yo viví un año prácticamente entero inmerso en la poesía de Gerard, leyendo, machacando, llamándole por teléfono, consultando dudas, intenciones en determinados versos, usos de determinadas palabras o de determinadas formas. Como decía antes, nos vimos muchísimas veces, casi siempre para comer, para beber, etcétera, ¿verdad? Y para hablar de literatura. Y fueron, digamos, todo un periodo de tiempo enormemente enriquecedor, y que es ese punto de partida para el segundo elemento del que yo hablo, el de la memoria, ¿verdad? El de la memoria, metafóricamente hablando, claro. Es decir, todo eso sirve para que yo entre también a formar parte de esa memoria literaria de Gerard Vergés. Lo he dicho antes, ¿no? Yo creo que la poesía de Gerard es poesía de la memoria. Por un lado, memoria de la vida, referentes biográficos, personales, la mayoría, pero también colectivos, referentes paisajísticos asociados a esa memoria biográfica de la que hablábamos antes, pero es también memoria del arte, es decir, recuerdo de lo leído, recuerdo de los cuadros contemplados en cualquier museo de Europa, ¿verdad? Que son motivo o punto de partida para la creación del poema. Esas dos memorias, la memoria de la vida y la memoria del arte, suelen amalgamarse, suelen aparecer reunidas, tanto en los libros. Yo creo que la única excepción es Giri entre cars, que es un libro cuyos motivos, no sé si, igual es arriesgado decir al 100%, pero una mayoría muy, muy notable son motivos cultos,
motivos literarios, motivos artísticos, motivos históricos, etcétera, etcétera. Y lo personal, lo biográfico, aparece en alguna matización, en alguna referencia, pero no es el motivo central del poema. En los demás sí se amalgaman ambos elementos, ambas memorias, en el resto de los libros, e incluso en un mismo poema. Evidentemente, en l'Ombra Roient Cabralló es evidente que el mundo del arte, el mundo de la literatura, el mundo de la antigüedad clásica se mezcla con las propias vivencias del poeta, con la propia biografía, con lo por él, digamos, vivido. En algunos poemas del long play per una animatrista también, o en el último libro, en La sostenible lloresa del ver, también en algunos poemas, recuerdo por ejemplo, así a bote pronto, por un lado el cofre árabe, ese magnífico poema, ¿verdad?, que es el cofre árabe, donde un elemento de la realidad inmediata le sirve para evocar, ¿verdad?, la Tortosa de Al-Ándalus, ¿verdad?, y a Abu Baker, y etcétera, etcétera, etcétera. O por ejemplo el Fadeu Anys, Fadeu Segles, que es el poema que abre el libro, y aquel donde va recorriendo los motivos poéticos de 10 años después de no haber escrito un poema. Que dice Gerard, que yo no me lo creo, que sí ha escrito poemas durante esos 10 años, efectivamente, o casi con toda seguridad, pero bueno, el juego está ahí, después de 10 años vuelvo otra vez, y ahí también aparecen ambas cosas mezcladas, ¿no? Yo creo que para entrar en la poesía de Gerard hace falta, de alguna manera, compartir esa memoria de la cual estábamos hablando, entrar en ella y de alguna manera hacerla tuya. Hacerla tuya porque si es así, después de haberlo leído a Gerard, cambia también nuestra percepción de aquello que él contempla. Pongo un ejemplo muy evidente. Después de haber leído Parlo d'un río mític remorós, por ejemplo, nos es imposible contemplar el río Ebro con nuestros propios ojos. Lo contemplamos desde las palabras de Gerard Vergés y lo contemplamos con la mirada de Gerard Vergés. A eso me refiero cuando digo que hemos de hacer de alguna manera nuestra la propia memoria del poeta, ¿verdad? No en el sentido de adueñarnos, obviamente, ¿no? Esa apropiación que yo digo sería más artística, evidentemente, pero es indudable que es así. Es indudable que uno, yo qué sé, si viajas a La Habana, te vas a encontrar evidentemente con la huella de Lezama en muchísimos de los poemas, o si viajas a Roma, en mi caso, por ejemplo, es inevitable el recuerdo del Roma, peligro para caminantes, de Rafael Alberti, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es muy importante, en el caso de Gerard me parece que es muy claro, ¿no?, el apropiarnos, acercarnos a esa memoria para hacerla nuestra, y por lo tanto su obra también nos hace, nos transforma, nos cambia a nosotros. Y el tercer punto que decía era el lenguaje. Claro, voy a decir una obviedad absoluta. Traducir, en última instancia, porque es también a donde vamos a intentar ir acabando, a donde vamos a intentar acabar, ¿verdad? Ahí. Traducir no es más que verter un texto de un idioma a otro. Sí, es eso. O sea, traducir es, tomamos un texto de un idioma, ¿vale?, y lo trasladamos, lo vertemos a otro idioma distinto. Depende, obviamente, de cuál sea el objeto y el objetivo de esa traducción, donde vamos a encontrar el carácter de la misma. Por ejemplo, no es ni mucho menos lo mismo una traducción literaria que una traducción, por ejemplo, de un libro técnico. Y no digamos ya de un manual de instrucciones. En un manual de instrucciones, bueno, la prueba evidente está en cuando compramos cosas, ¿verdad?, según qué bazares, y tú abres el manual de instrucciones y aquello parece que está escrito, bueno, como si hubieran metido las palabras en un bombo de estos de bingo, ¿verdad?, las hubieran ido sacando a voleo y van colocando las palabras una detrás de otra, tú no sabes de qué narices están hablando. Y dices, joder, si yo he comprado un colchón hinchable para la playa, ¿verdad?, y no sé muy bien aquí de qué me están explicando, ¿no? Bueno, ese tipo de traducciones precisan claridad, precisan, digamos, un libro médico, por ejemplo, o científico, o técnico, evidentemente, ¿no?, que la cercanía entre el texto original y el texto traducido sea lo más próxima posible, y que además el texto traducido sea lo más claro y lo más evidente para el lector también posible. En la literatura, en la tradición literaria, sin embargo, es diferente.
Yo diría que es totalmente diferente. Porque la traducción literaria es un ejercicio de creación, indudablemente. Igual que el poeta crea cuando escribe un poema, el traductor crea cuando traduce un poema. Lo que ocurre es que el ejercicio es inverso. Es decir, el poeta crea, escribe desde una materia viva, que es el lenguaje, que es la lengua, una materia viva, digamos, que está en la calle, en la boca de la gente, en los libros, pero en múltiples libros de distinto carácter, de distintas circunstancias, que está en el propio acervo, en la propia tradición, en la propia formación del poeta, y desde ahí, y prácticamente sin más condicionante que el propio poeta se quiera poner, nace el texto literario. La traducción es al revés. Partimos de un texto fijado, de un texto, digamos, impreso, fijado, ¿verdad? Por lo tanto, de alguna manera, casi diríamos que convertido en algo inamovible, sobre el cual tenemos que crear un texto nuevo. No solamente verterlo al nuevo idioma, claro, eso puede ser útil, la traducción puramente literal, si somos conocedores mínimamente de la lengua de origen. O sea, yo sé algo de inglés, leo una traducción del inglés y si la traducción es puramente literal me sirve para aclarar aquellas expresiones o aquellas palabras que yo en el inglés no entiendo. Pero claro, si yo no tengo ni idea de inglés o la traducción viene del sueco o del ruso, ¿verdad?, o del chino, efectivamente el que ha de ser válido es el texto de destino, es decir, el texto traducido, para que el lector pueda leer ese texto, digamos, con la misma, y si no la misma, pareja, digamos, emoción y fluidez con la que leería el texto original, ¿no? Es decir, buscar de todas formas que no se haga realidad aquella afirmación demoledora de Robert Frost cuando decía, poesía es lo que se pierde con la traducción. Es terrible, claro. Es decir, cuando traducimos un texto, lo que acaba saliendo ya no es poesía, porque lo que era poesía de verdad lo hemos perdido al traducir, ¿verdad? Eso es lo que hemos de intentar evitar, efectivamente, a la hora de traducir, que esa afirmación, digo, de Robert Frost se haga realidad. El poema resultante, repito, ha de ser o ha de tener valor por sí mismo, independientemente del original, aunque sea su trasunto, claro. O dicho de otra manera, el poema original ha de sobrevivir con la misma vitalidad, con la misma frescura, con la misma fuerza poética en el poema traducido, aunque el poema traducido inevitablemente sea otro poema que el texto original, ¿verdad? ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, pues yo creo que, por un lado, con lo que hemos apuntado, esa inmersión en el mundo literario del poeta, en este caso la memoria vergesiana que decíamos, su mundo ha de ser el nuestro, o ha de estar lo más cerca posible, y por otra parte, con el conocimiento y familiaridad, como estábamos diciendo, con su lengua poética, y derivado de ella, con el tono de sus poemas, ¿verdad? Fijaos, por ejemplo, por poner algún caso concreto, ¿no? En la traducción de la Raíz de la Mandrágora, cuando yo me enfrento a la traducción, bueno, uno de los primeros aspectos que decides o que tengo que decidir es cómo me enfrento al aspecto formal del poema, ¿vale? Por ejemplo, L'Ombra Royenca. L'Ombra Royenca es un libro escrito en endecasílabos blancos, endecasílabos perfectos, ¿verdad? 354 endecasílabos blancos que van, digamos, complementados por esas anotaciones, esas glosas, esa exégesis en prosa. Ahí ya el problema, digamos, a la hora de la forma ya no es ninguno, ¿verdad? Porque ahí es traducir prosa, que es otra cosa también distinta. El problema puede venir por el lenguaje, por otras cosas, pero no por la forma, ¿no? Yo decido que la L'Ombra Royenca de la Lloba se ha de traducir efectivamente en endecasílabos blancos, igual que Gerard construye el poema. A pesar de que no es nada fácil, por la cuestión, sobre todo, de la abundancia de voces llanas o agudas en una u otra lengua, cuadrar las sílabas cuando pasamos del catalán al castellano, como nos pasaría si tradujéramos del castellano al catalán, a la inversa.
nos pasaría exactamente lo mismo, ¿no? En ese caso. Pero ahí decido hacer ese esfuerzo de escribir el poema, de traducir el poema entero en endecasílabos blancos. Porque además es un texto con muchísimas referencias clásicas, al mundo antiguo. Si hubiera sabido, por ejemplo, componer hexámetros, a lo mejor hubiera intentado en un momento determinado hacerlo en hexámetros, pero eso ya sería o se iba fuera de cualquier posibilidad. El long play, sin embargo, long play pero un ánima triste, siendo un poemario de corte misceláneo, de corte muy variado, aunque prácticamente todos los poemas también están escritos en endecasílabos, sí me permito la libertad de combinar el endecasílabo con la silva blanca. La silva es una de las formas, sobre todo frecuentes en la poesía moderna, que es la combinación de versos de 11 y de 7, que combina además con muchísima agilidad, ¿verdad? Y tú puedes mezclar ambas medidas, ¿no?, para desarrollar el poema. ¿Por qué? Digo, porque ya es un libro misceláneo, porque me puede permitir ese juego en algún poema determinado. Primando lo que decía antes, a mí me interesa que el lector de ese poema, un posible lector, no sé, de Córdoba o de Salamanca o de Badajoz, ¿verdad?, pueda leer el poema en castellano y pueda llegar a emocionarse o pueda llegar a sentir, ¿verdad?, que está leyendo un poema importante y no simplemente la traslación literal de algo que no llega a ninguna parte, ¿no? Evidentemente, en el caso del Lliri entre cars, no hay opción tampoco, son sonetos, hay que mantener el soneto, pero sí hago otra cuestión, que es sacrificar la rima. Se puede, evidentemente, traducir manteniendo la rima, pero en esos casos los giros, digamos, léxicos, sintácticos, etcétera, te fuerzan en exceso y te alejan muchísimas veces también de lo que sería, diríamos, la intención primera del poeta. Te llevan por otro camino. No sé quién era quien decía, creo que era, no sé si era Dionisio Ridruejo, que decía que el soneto es ese poema que siempre sabes cómo empiezas, pero nunca sabes cómo acaba, ¿verdad? Porque es el poema el que te lleva, el poema es el que te empuja, el que te va llevando, ¿verdad? Claro, las rimas fuerzan muchísimo a eso. Yo sacrifico las rimas, pero sí intento mantener, ahora veremos algún ejemplo también, sí intento mantener algunas asonancias, tanto en los cuartetos como en los tercetos, ¿verdad?, para que haya una sonoridad en la traducción cercana, de alguna manera, al soneto inicial. Y en la sostenible lluviaresa del vers, ahí, digamos, la cosa, desde ese punto de vista, no tiene ningún problema, porque son versos libres, son versículos. Desde el punto de vista, me refiero al aspecto métrico, lingüísticamente y desde el tono poético, sí, claro, pero ahí no, ahí es mantener el verso largo, el verso extenso, evidentemente, para la construcción. Fijaos, os pongo un par de ejemplos de esto que estaba intentando contar. Por ejemplo, fijaros, de Long Play per un ánima triste, un poema muy breve, porque nos puede valer aquí para jugar a ello, ¿verdad?, que es el poema que titula Guerra Civil, y que en catalán dice: encabritat i tens i blanc de pànic venia el cavall mític de Guernica, y el terror era immens, immens, immens. Son 3 versos. Yo en un momento determinado, intentando traducir esto y mantener el endecasílabo, los 3 endecasílabos del poema, me doy cuenta de que no lo soluciono en 3 versos, de que necesito un verso más. Y entonces, ¿qué haces? ¿O qué hago? Intentar reforzar aquello que Gerard ya en su poema plantea como el núcleo central del texto, y traduzco como: venía encabritado y tenso, blanco de pánico galopaba el caballo, el mítico caballo de Guernica. Y el terror era inmenso, inmenso, inmenso. Esa repetición del caballo, ¿verdad? Blanco de pánico galopaba el caballo, el mítico caballo de Guernica, me permite los 3 endecasílabos y a su vez me permite mantener la intención de Gerard de alguna manera y reforzar esa idea. Claro, estamos hablando, o está refiriéndose Gerard, al bombardeo, al terrible bombardeo de Guernica, al cuadro picasiano, ¿verdad?, a la imagen del caballo, y el último verso que hay, obviamente no tiene ningún problema, y el terror era inmenso, inmenso, inmenso. O, por ejemplo, también, fijaros, buscando así algún
A ver si no me... Ah, sí. Bueno, este es un caso muy, muy tonto, pero bueno, me gusta el viejo reloj de la casa de los abuelos, el vell rellotge de casa dels avis. El final es un endecasílabo, dice al vell rellotge de nevats paisatges. Ahora, si yo intento traducirlo de la manera más literal y más cercana posible, al viejo reloj de nevados paisajes, sí, pero es un dodecasílabo, me salen 12, no me salen 11. Incluso aunque lo cambie, ¿no? Al reloj viejo de paisajes nevados, me vuelve a pasar exactamente lo mismo. Y dice, bueno, ¿qué solución tengo? Pues con lo que hemos dicho antes, si estoy jugando también de vez en cuando a mezclar el hectasílabo con el endecasílabo, rompo ese endecasílabo y luego lo convierto en 2 hectasílabos. Y lo que es al vell rellotge de nevats paisatges se convierte en aquel viejo reloj de paisajes nevados. Simplemente el demostrativo, ¿verdad? El aquel, porque estamos hablando de un tiempo pasado, me permite la creación de los dos hectasílabos. O, y ya por aquí ya lo dejamos esto porque no quiero tampoco, por ejemplo, en el Giri entre cars, en los sonetos, en Art Poética, que es un texto de crítica, ironía y casi sátira literaria, ¿verdad? El soneto, como todos los sonetos de Gerard, es un soneto perfecto, un soneto cerrado. ¿Vale? Yo, formalmente, ¿qué hago? Mantengo el soneto, es decir, los 14 versos, los dos estrofas de 4 versos, las 2 estrofas de 3 versos, y lo que intento es mantener una estructura de rima pareja, pero asonantada en lugar de rima consonante. Y se traduce, fijaros, si al escribir, amigo, eres tan vano que piensas que la rima y la medida esconden el secreto, cal y espinas te esperarán en el trobar cerrado. Y lo que en Gerard eran ilús, mesura, singladura y clus, a mí se me convierte en vano, medida, espinas y cerrado. Es la misma rima, pero en este caso asonante, no consonante, que es como Gerard lo había planteado en el... Y lo mismo, por ejemplo, en los tercetos, donde la rima se limita al primero y tercer verso de cada uno de los tercetos, y el terceto, porque es la rima, digamos, original del terceto, limpio, sin soneto, sería aquello de A, libre, A, ¿verdad? Eso es un terceto. O sea, riman primero y tercero y queda suelto el verso del medio. Si eso... si eso lo enlazamos uno con otro, nos salen tercetos encadenados, o nos salen los tercetos de un soneto, o lo que corresponda. Y aquí lo que mantengo es esa idea del terceto, con primer y tercer verso rimados, y el verso del medio queda como verso libre. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues obviamente lo que planteábamos antes, ¿no? El intentar que estos poemas pudieran ser leídos por un lector no conocedor de la lengua catalana, ¿verdad?, con emoción, con sentimiento y con validez, de alguna manera, por ellos mismos. Porque yo estoy absolutamente convencido de que el traductor ha de conocer, obviamente, ambas lenguas, de la que traduce y a la que traduce, obviamente, claro, ¿verdad?, la de origen y la de destino. Pero estoy de acuerdo casi absolutamente con quienes sostienen que la mayor hondura ha de ser el conocimiento de la lengua de destino. Bueno, ahí tendríamos un ejemplo casi anécdota, ¿no?, de Gerard. Gerard decía que él no sabía inglés. Eso a mí me lo dijo 50.000 veces y le decía, Gerard, es imposible. Si tú has traducido los sonetos de Shakespeare, digo, salvo que te los haya traducido otro, si tú has traducido los sonetos de Shakespeare, tú sabes inglés. No, mi inglés es un inglés muy elemental. Yo tengo un inglés y necesito el diccionario constantemente y tengo que ir, yo creo que había una cierta hipérbole, esa especie también de tono de humildad que Gerard tenía en algunas cosas, ¿verdad?, que sabía más inglés del que él decía, pero lo que es evidente es que sabía muchísimo más catalán que inglés. Y que, por lo tanto, la grandeza de los sonetos de Shakespeare para mí es la mejor traducción, sin ninguna duda, al catalán, y una de las mejores traducciones a las lenguas ibéricas, sin ningún tipo de duda también, ese libro de Gerard, es por el conocimiento que él tiene de la lengua catalana. Yo creo que esa es la función, de alguna manera, es importante en el traductor. Es decir,
donde tiene que buscar soluciones, recovecos, tanto sintácticos como gramaticales, etcétera, es en la lengua de destino. En la otra ya lo ha hecho el autor del texto original, ¿verdad? Aquí te toca intentar buscarlos en la tuya, a la que la vas a llevar, esos poemas. Bueno, y permitidme un último inciso, porque hemos hablado de La raíz de la mandrágora, de la poesía reunida de Gerard, pero apenas no hemos citado El jardí de las delicias, más que en algún momento muy puntual, y me parece importante recordarlo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque fue el último libro de Gerard, tuvo, yo creo que la satisfacción de tenerlo entre las manos, de verlo, ¿verdad? Y de tenerlo, porque aunque en los créditos del libro dice primera edición diciembre de 2013, en realidad la primera edición fue prácticamente en marzo, final de marzo o primeros de abril, ¿verdad? del 2014. Esas cosas que ocurren, que el editor cuando empieza a hacer el trabajo de imprenta pone la fecha de edición y luego después no se cambia y se mantiene ahí 3 meses o 4 meses antes, ¿no? Él llegó a verlo, lo comentaba antes con Emilia, antes de cuando acabó, que yo creo que esa es la satisfacción de alguna manera que se le tiene que dar también a los autores, a los escritores, que son, pues eso, la celebración en vida de su obra, efectivamente, ¿no? Porque claro, luego al burro muerto se va a dar rabo, ¿no? Es decir, aquello de todo el mundo después de muerto es estupendo y todas las cosas son maravillosas. Y incluso se tergiversan las cosas. Yo, por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo con algunas de las cosas que se han comentado antes de que Gerard en el mundo editorial estuviera tendido. Eso es mentira. Eso es mentira. Es mentira. Gerard es un poeta libre, es un poeta, digamos, que está fuera, por un lado, de las grandes corrientes en un momento determinado y, sobre todo, fundamentalmente, de las capillitas literarias. O sea, él vive en Tortosa, está fuera de los cenáculos literarios que en el ámbito de la lengua catalana se celebran en Barcelona y son quienes deciden y quienes tal y quienes no sé qué y quienes no sé cuántos, y la prueba evidente es que publica muchas cosas a través de premios literarios. Dicen que cómo es que se publica allí entre 3 y 4, coño, porque es un premio. Es un premio que publicaba la editorial valenciana. Claro, si es un premio publicado editorial, no lo vas a publicar en otro sitio. En el caso de los Marrullenca exactamente lo mismo, y en los casos de los textos en prosa exactamente lo mismo. Buena parte de ellos son producto de premios. ¿Por qué? Porque el mundo editorial, evidentemente, a los poetas, algunos cuantos poetas de estos que se convierten en figuras referentes, que ni mucho menos tienen por qué ser los grandes poetas de su momento, no se le hace ni puto caso, con perdón. Pero es así. Y ha sido así. Es decir, que Gerard no viera, por ejemplo, su poesía reunida, completa, en lengua catalana, en una edición crítica, en vida, es absolutamente, me parece casi increíble, ¿verdad? O que no tuviera, por ejemplo, en un momento determinado, un reconocimiento serio, un doctorado, por ejemplo, honoris causa. Cuando miras los escritores que se han nombrado a la URB como doctores honoris causa, te quedas absolutamente asombrado y dices, bueno, y Gerard no, ¿verdad? Porque fue eso, estuvo a contratiempo. Tampoco estoy de acuerdo en que él no tuviera conciencia de ser escritor. Era escritor y vivía como escritor. Otra cosa distinta es que si entendemos que el escritor es el que anda por las tertulias televisivas, ¿verdad? O el que anda en los programas de Arús o en TV3 con no sé quién, ¿no? No. Pero Gerard vivía como escritor y de alguna manera, bueno, leía siempre, todos los días leía. Anotaba, escribía, estaba al día y al conocimiento absoluta en los últimos años en la preparación de cosas, en la escritura, etcétera, etcétera. Y él estaba enormemente orgulloso de su obra, pero enormemente orgulloso de su obra. Eso estoy absolutamente convencido. Y yo creo que también era consciente, a pesar de que hubiera ese gesto, bueno, lo que yo hago, no sé qué, de que sí que tenía tras sí, ¿verdad?, algo realmente importante, que había hecho algo realmente importante, ¿verdad? Digo que este último librito, El jardín de las delicias, no quiero irme sin hablar de él, primero porque fue un proyecto de Gerard directamente, así como, por ejemplo, La insostenible lluvia de Aresa era un libro que tenía y se le animó, venga Gerard, que sí, hombre, que lo publicamos, que es un libro espléndido, tal. En este caso es un proyecto suyo.
Era un conjunto de poemas sobre el tríptico del Bosco, ¿verdad? Sobre el Jardín de las Delicias del Bosco, que a su vez, digamos, se presentaba como un tríptico literario también. Es decir, 3 versiones: la versión original en lengua catalana, la versión en español que traduzco yo y la versión en inglés que traduce Sam Abrams, que será después también el responsable de la edición de su poesía completa, ¿no? Además, con la reproducción de los cuadros, de las imágenes del cuadro, y como en algún otro momento esa vertiente culta, erudita, ¿no? Con las referencias finales de anotaciones sobre el Bosco, sobre la pintura, sobre la simbología, etcétera, 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 ¿no? Y nos encontramos, obviamente, digo, con un libro breve, pero de poemas espléndidos y absolutamente vergesianos, ¿verdad? Ahí, a la hora de traducirlo, lo importante era, sobre todo, adecuar el ritmo, el lenguaje y el tono. Fijaos, por ejemplo, os leo simplemente para comparar y ya está, ¿verdad? El primer poema que Gerard escribe, Felip II, el rei Mecenas, dice: catòlic, diabòlic, melancòlic, molt sacra majestat per als seus súbdits, per als flamencs, dimoni del migdia. El monarca Felip II guardava tancats en una cambra molt secreta llenços amb Venus del Ticià, tot de lince en la carn, con la lleona que a casa la gacela esporuguida, i menjant-se amb els ulls, no amb els queixals, aquells pits i aquells sexes. El monarca, en silenci, suspiraba. Ese es el primer poema, ¿no? Por ejemplo, digo, para que veáis un poco eso que estábamos comentando, ¿no? Cuando yo traduzco, pues, bueno, el católico, diabólico y melancólico, ¿verdad? A mí me sonaba horrible. Es decir, en castellano, católico, ¿verdad? Diabólico, melancólico, 3 esdrújulos seguidos que no son en catalán, ¿no? En catalán son 3 palabras llanas, ¿no? Y el sonido, obviamente, es diferente. Y claro, buscas otra forma distinta y pasas del diabólico, por ejemplo, al infernal. Y entonces ya rompes y te sale católico, infernal y melancólico. O, por ejemplo, cuando dice Gerard, per als flamencs, dimoni del migdia, ahí métricamente tampoco lo cogías más que buscando alguna vuelta. Y era, por ejemplo, demonio meridiano para Flandes. Por ejemplo, estás diciendo lo mismo, estás utilizando una metonimia, ¿verdad? En lugar de hablar de los flamencos, hablas de Flandes, en lugar de las personas que habitan ese lugar, y estás diciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? O el último verso, los senos y los sexos ofrecidos, perdón, aquells pits y aquells sexes del original, claro, aquellos pechos y aquellos sexos, y claro, has de buscarle algo que diga lo mismo. Los senos y los sexos ofrecidos son los cuadros de los desnudos de Tiziano, ¿verdad? Con lo cual la imagen es muy evidente, ¿no? Bueno, yo podía seguir y hablar y ustedes se aburrirían o se cansarían pero digamos que creo que me vanaglorio incluso, y no es cuestión de orgullo, que también de conocer bien la obra de Gerard, por haber vivido inmerso en ella, como decía antes. Y es literal, es decir, cuando digo viví un año inmerso en ella, es que durante un año mi trabajo intelectual y tal fue leer a Vergés, entrar en la poesía de Vergés, buscar sus referencias y traducir sus poemas, ¿verdad? Por haber sido el responsable de el estudio y la antología que se publica en la web Cervantes Virtual de la Universidad de Alicante, ¿verdad?, de Gerard, o por haber coordinado aquel volumen misceláneo, la poesía de Gerard Vergés, en el año 2009, que publicaron conjuntamente la URB y el Ayuntamiento de Cambrils, a raíz de las jornadas que se le dedicaron al poeta en Cambrils. Digo que me vanaglorio de ello y creo que tengo conocimiento de causa para afirmar rotundamente que nos encontramos ante uno de los poetas catalanes contemporáneos más importantes, sin ninguna duda. Y por eso también creo que es importante que su obra se difunda y se conozca, y también creo que sería importante
ahora vuelvo a disentir de alguna cosa que decía Emili, incluso la poesía, la obra en prosa completa. No para el lector cotidiano, no para el que va, sino para que toda la obra de Gerard, como la de los grandes autores, esté disponible para aquel que quiera llegar a ella de la manera más cómoda posible, de la manera más sencilla posible. Comentábamos Manel Ollé y yo cuando llegaba esta mañana, como, pues eso, en los años 90, prácticamente cuando había alguna conferencia sobre Gerard o había una sobre su poesía, los profesores tal, iban con fotocopias, porque no estaban en la calle, ya no estaba la obra Ruyenka, ni el long play, ni se encontraba el Giri entre cars, y para tal, y habían fotocopiado los libros, incluso se llevaban aquí medio encuadernados las fotocopias para poder acceder a la poesía de Gerard, ¿no? Yo creo que es importante que poder tener toda su poesía, ya la tenemos por un lado reunida como poesía completa en lengua catalana, y tenemos esta Raíz de la Mandrágora que se proyectó muy bien y yo creo que dio un alcance en su momento, pero también poder tener toda su obra en prosa para quien le interese. Y no hablamos del lector de un libro cualquiera, no, para quien le interese como materia de estudio, como materia de trabajo, en un momento determinado, porque eso también es importante. Hemos de salirnos de la mercantilización exclusiva. O sea, solamente publicamos, solamente tal, aquello que se vende, aquello que le interesa al público, aquello que el público pide. No, hay muchas veces que también es necesario publicar cosas, ¿vale?, que mayoritariamente a lo mejor no interesan tanto, pero que sí es necesario que estén ahí, por el autor, efectivamente, y evidentemente también por aquellos que intentan o quieren acercarse a su obra literaria, ¿no? Por eso digo que creo que su poesía y su obra en general merece estudio, merece reconocimiento. Estamos, digo, ante ese poeta excepcional, ese escritor, ese poeta, al nivel de los más grandes, y podemos poner el nombre que nos dé la gana dentro del ámbito de la literatura catalana y en muchos casos dentro del ámbito de las literaturas hispánicas también, de ese final o tránsito entre siglos, para situar a Gerard ahí, entre los más grandes, entre los más altos, ¿verdad? Y que esto no se pierda. Por eso quiero dar las gracias de nuevo otra vez a la organización y al que se celebren este tipo de encuentros, este tipo de actos de contacto y de recuerdo, pero también de estudio y también de difusión de la obra de Gerard, y que para mí de verdad ha sido un placer absoluto estar aquí esta mañana. Si hay alguna pregunta, algún comentario, alguien quiere tirar tomates con tal de que no apunten muy bien, pues yo puedo comentarles lo que usted... No, yo no. A ver, claro, yo supongo, yo conozco casos, por ejemplo, de traducciones hechas a dos manos, ¿vale? Por ejemplo, un poeta sueco, un filólogo, un especialista en lengua sueca, traduce literalmente, ¿vale? Y después un poeta o un traductor literario, en el caso de la poesía muy frecuentemente también se comparten ambas cosas, hace la versión, digamos, literaria sobre la traducción puramente literal de un idioma que él no conoce. Porque eso. Yo en mi caso, evidentemente, no con el catalán, obviamente no tengo ese problema, y yo miraba el texto y lo que iba era ya buscando, ya prácticamente... Claro, es un poco como aquello cuando tienes 25 años y estáis embarazados y vas por la calle y no haces más que ver mujeres embarazadas en todas las esquinas, ¿verdad? Y dice, coño, si parece mentira, dice, antes de yo saber que iba a tener un hijo no veía ninguna mujer embarazada ni no veía ninguna pareja con carritos. Ahora no hago más que ver mujeres embarazadas y parejas con carritos. Pues esto es lo mismo. Cuando leías, ya forzosamente te llevaba, bueno, ¿y esto cómo lo diría? ¿Esto cómo lo diría yo? ¿Y esto cómo lo llevaría yo al castellano, al español? Y esto... pues ya aquí esto no acabo de... y le dabas vueltas, aquello de venga, a manejar, venga, y darle, y a ver cómo lo encontrabas. Pero no había esa traducción literal, primera no, en este caso. Supongo que si hubiera una lengua que no... A lo mejor sí, pero yo no... Era ya... Y además era... Yo primero hice... Supongo que también es lo lógico, ¿verdad? Yo primero me lo había leído a Gerard todo entero antes de saber que iba a traducirlo. O sea, la propuesta de traducción a mí me viene después, cuando yo ya conocía toda la obra de Gerard, y lo había machacado, y lo había leído, y lo había... presentamos, por ejemplo, juntos en Tarragona la insostenible Llollaresa del vers. Es decir,
Y luego ya después, claro, esa otra lectura, la de la traducción, ya te va mediatizada. O sea, ya no puedes... Es como, yo qué sé, los técnicos que ven un partido de fútbol o de baloncesto y si eres tal, estás viendo cosas que el que estamos allí disfrutando y somos del Barça no vemos. Tú solo te interesa que haga un regate y meta un gol. El otro dice, se ha equivocado, no sé qué. En esta postura... aquí es lo mismo. Sí, ¿cómo lo busco? ¿Cómo lo llevo? Hostia, esto va a ser jodido. Tendré que darle muchas vueltas. Sí, sí. Pero es apasionante, es un trabajo, supongo que como todo, ¿no? Como todo. Yo no me imagino, por ejemplo, traduciendo a alguien que a mí no me apasione. Claro, aquello de traducir como son los traductores de oficio que traducen por encargo, ¿verdad? Y traducir una novela o la poesía es menos habitual porque como no se paga o se paga mal, pero traducir una novela, traducir un libro, traducción por encargo, lo que les piden. Yo no me veo haciendo eso. O sea, yo creo que es un ejercicio también de disfrute personal, en el sentido de decir, todo lo que yo he gozado y he disfrutado leyendo estos textos, quiero, a ver si soy capaz de darles la vuelta, de volverlos a otra lengua y que sean, no digo iguales, porque eso es imposible, efectivamente, pero sí paralelos o sí parejos, ¿verdad? Y sí que puedan motivar y puedan emocionar al lector, ¿no? ¿Algo más? Muchísimas gracias a todos, de verdad, y un placer estar aquí.